Muchas gracias también, doctor Martín Cosa, por su disponibilidad, por su interés también en colaborar con Jus Verum, con esta asociación de estudiantes y egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, en esta tan interesante conferencia. También aprovecho para mencionarles que es muy importante mantener los micrófonos silenciados para que esto no pueda ser un factor que pueda interrumpir este evento como tal. Por eso los invitamos a realizarlas de manera escrita o de manera verbal y en su debido momento serán contestadas. También les comento un poco acerca de la experiencia profesional que el doctor Martín Cosa Muñoz posee. Por ejemplo, él es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, ha dictado cátedras de Derecho Civil y Derecho Minero y Energético. También es gerente legal en Orica, Perú. Previamente ha ejercido la cátedra universitaria en otras casas de estudio y ha liderado equipos legales in-house en operaciones multinacionales dentro del sector extractivo, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, Marcobre, Mina Justa, Glencore, Antapacay y Pluspetrol Camisea. A raíz de ello es que cuenta con amplia experiencia en negociación y comercialización de metales e hidrocarburos. El profesor Cosa también es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Corporativo por la Universidad de Columbia. Ha realizado diversas publicaciones en materia civil y comercial y es admitido en el ejercicio del derecho tanto en Perú como también en el estado de Nueva York, Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Martín. Le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar con su ponencia. No, muchas gracias a ustedes, en especial a los chicos de Jus Verum, siempre en pos de la excelencia académica y por supuesto son los legatarios de la antorcha de la investigación jurídica, ¿no? Y también gracias por animarse a compartir conmigo un espacio de conversación sobre un tema tan poco tratado como lo es la comercialización de minerales, ¿no? De minerales metálicos en particular. Yo creo que es por algunas razones, son hipótesis mías, que por algunas razones determinadas este tema no es tratado de la manera que debería serlo en los espacios académicos, ¿no? Mucho menos en las aulas de pregrado. De repente porque es la última etapa, por así decirlo, de la industria minera, en la fase, por supuesto, de operación, o porque mucha comercialización es llevada a cabo bajo ley extranjera, que no revierte el interés jurídico, académico que mereciera, ¿no? Entonces, gracias de nuevo, encantado de estar aquí con ustedes. He visto en la lista de asistentes muchos alumnos, algunos exalumnos y por supuesto otros invitados, con gusto de tenerlos también. Y como mencionaban, encantado de absolver cualquier duda, pregunta que tuvieran a lo largo de la conferencia. Más bien les ruego, como estoy proyectando, no veo las manos levantadas, les ruego a la comisión de Jus Verum que me avise en caso hubiera alguna mano, alguna mano levantada por Zoom o alguna intervención para permitir, por supuesto, discutirla, ¿no? Habiendo dicho eso, vamos a empezar, por supuesto, con una brevísima introducción. Sobre todo, recordemos a los que ya hemos visto esto en el curso de Derecho Minero, que el Perú de por sí es un país minero, ¿no? Vale la redundancia, la minería es la industria principal en materia de réditos económicos que se desarrolla en el Perú, ¿no? ¿Y por qué? En primer lugar, por el enorme potencial geológico y la diversidad mineral que la cordillera de los Andes en particular nos ha regalado. Nos ha regalado y hemos sido, por supuesto, conscientes de esta riqueza mineralógica a lo largo de nuestras etapas como país, ¿no? Como nación, como grupo de naciones. Desde la era precolombina hasta nuestros días, por supuesto que se identifica al Perú o a las culturas, por supuesto, predecesoras, como intrínsecamente mineras. Y en la actualidad, esto es de tal relevancia que, por ejemplo, de acuerdo al Departamento del Interior estadounidense, que año a año realiza
una encuesta geológica, ¿no? La US Geological Survey, que analiza la producción proveniente de todos los países del mundo y elabora un ranking, ¿no? Mundial, posicionándonos a nivel mundial como los segundos productores de plata, cobre y zinc. Y quiero hacer énfasis en esto porque no hay ningún otro producto industrial y económicamente relevante que se acerque, ni siquiera de cerca, a esto. No con la salvedad, tal vez, de los arándanos que tan orgullosos nos han tenido en los últimos años, cuya relevancia económica tampoco se acerca a las exportaciones o a las ventas de plata, de cobre y de zinc, es, digamos, el que se me puede venir a la mente como aquel producto que también ocupa el podio en el ranking mundial de producción, ¿no? Pero fuera de dicha excepción, de dicha lamentable excepción, porque debería, con el talento humano y variedad de recursos naturales que tenemos en el Perú, deberíamos, por supuesto, tener más. Los que sobresalen son estos, ¿no? Plata, cobre y zinc a nivel mundial, segundo puesto. Y a nivel Latinoamérica tenemos el orgullo de ser los primeros productores de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno, entre otros minerales. De hecho, el estaño probablemente en 2022 seamos considerados los segundos también a nivel mundial, debido a una baja de producción en Indonesia, que nos debería acercar a ese segundo lugar también en estaño. Ese es el contexto, pero ese es el contexto, digamos, de volumen de producción, ¿no? Que posteriormente vamos a ver cómo se vende. Porque para analizar, y quiero hacer una breve introducción, una breve digresión, para analizar la forma de comercialización de los minerales, primero tenemos que analizar su contexto industrial, su contexto económico y, por supuesto, el contexto legal, ¿no? Entonces vamos a ir a través de unas breves diapositivas, revisando justamente este marco para luego, en una segunda parte de la exposición, ya entrar al análisis de cuáles son los contratos usados por la industria minera, mediante los cuales exporta y comercializa internacionalmente los minerales producidos en Perú. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el aporte económico de estos niveles de producción que veíamos hace un momento? Verán del gráfico que del 100% de las exportaciones realizadas el año 2021, el 63.9% corresponden a minerales. De hecho, hay un error, disculparán en la diapositiva, los minerales metálicos ocupan el 62.8% de este gran total de minerales exportados, ¿no? Esto se explica porque los minerales no metálicos, aquellos producidos de canteras, tienen una proporción bastante menor, del 1.1%, ¿no? El gran componente dentro de esta de producción exportada es el cobre, sin duda alguna, que ocupa el 50% de ese 62.8% de exportaciones correspondientes a minerales. Y quiero hacer énfasis en esto. Del 100% de exportaciones peruanas, un tercio corresponde al cobre. Así de directa es la correlación entre el cobre y el bienestar económico del país. Según el Banco Central de Reserva, no hay una causalidad entre el precio del cobre y el tipo de cambio, sol versus dólar, demostrada. No hay una causalidad directa demostrada. Pero es innegable ver a través de recortes históricos, sobre todo en los últimos 15 años, que mientras más sube el precio del cobre, mejor, más se aprecia el sol, la moneda nacional. Entonces, hay una correlación inversa entre el precio del cobre y la fortaleza del sol. ¿De acuerdo? Nuevamente, y hago un caveat acá, el Banco Central de Reserva
tiene una opinión que esta correlación no implica una relación de causalidad, porque el Perú es, a su criterio, lo suficientemente diversificado como para obtener divisas de otras fuentes más allá del cobre, ¿no? Tenemos 2/3 de producción distinta del cobre que pueden tener un impacto sobre justamente el tipo de cambio. Sin embargo, vemos que de aproximadamente de cada $3 ingresados al Perú por exportaciones, que son la mayor cantidad de divisa extranjera que llega a la patria, 2 de esos $3 corresponden a minería. Para que vean para compartir con ustedes la abismal diferencia con el segundo lugar, la industria agropecuaria, la exportación agropecuaria representa una fracción de esto, el 12.6% de las exportaciones realizadas en el 2021. Casi 8.000 millones de dólares, frente a los 63.000 de la minería. Y esto llama la atención porque muchas veces en el imaginario popular nosotros pensamos que el Perú es por naturaleza un país agropecuario, ¿no? Cuya economía se sostiene justamente en las exportaciones de productos agroindustriales o agropecuarios, ¿no? Y esto no es así. Nosotros, digamos, la proporción de la minería en el PBI nacional, la proporción directa de la minería en el PBI nacional es del 10%, directa. Y las exportaciones, el 63.9%. Esto ninguna otra industria se acerca ni siquiera de cerca. En tercer lugar, tenemos las exportaciones de hidrocarburos, que generalmente son exportaciones de gas natural, ¿no? del lote 56, del proyecto Camisea, que por supuesto debido a falta de infraestructura local no se puede aprovechar ni consumir acá, y también porque nuestro mercado es muy pequeño en comparación con la producción de dicho lote, ¿no? Pero, habiendo dicho eso, también notamos que no somos precisamente un país petrolero, ni somos un país textil. La empresa textil está en cuarto lugar en exportaciones. Todo lo que conocemos de oídas, del Emporio de Gamarra, por ejemplo, y de otras textiles en el sur, por ejemplo, a base de lana de auquénidos, no representan una proporción mayor al 5%, como vamos a ver a continuación. Respecto de este volumen minero exportado, de minerales exportados, ¿quiénes son nuestros principales socios? China, con el 47.6%, Canadá, mucho más abajo, con el 6.4%, y Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Suiza, todos tienen compran alrededor de un 5%, son el destino final aproximado de un 5% cada uno de la producción minera nacional. Respecto del cobre, China tiene una proporción un poquito más elevada, inclusive China nos ha comprado el último año alrededor del 60% del cobre producido en el país. Y justamente esto tiene digamos, una explicación somera en que son los países cuya inversión es mayoritaria en el sector minero peruano, ¿no? Hay mucha gran minería de capitales chinos, canadienses, estadounidenses, suizos, y finalmente en Corea del Sur y Japón hay traders e industria que compra directamente mineral producido en Perú. ¿De acuerdo? Este es un cuadro, ¿no? Esto es lo que les comentaba, el cuadro de exportaciones nacionales de los últimos 10 años, publicado en el Boletín Estadístico Anual del Ministerio de Energía y Minas, cuya data es obtenida del Banco Central de la República, que muestra lo que les comentaba, ¿no? En el 2021, la gran proporción la proporción mayoritaria de exportaciones corresponden a productos minero-metálicos. Esto es justamente
estos son números, yo no los invento, es data dura que muestra la relevancia de la industria minera en el Perú, la relevancia económica de la industria minera en el Perú. Aproximadamente $40.000 ingresan al Perú por justamente ventas, exportaciones de minerales metálicos. Sobre este monto, por supuesto, las empresas, las grandes empresas mineras y en realidad cualquier empresa minera que exporte su producción tiene que hacer sus balances y llegar a la obtención de utilidad sobre la cual se aplica, por supuesto, el impuesto a la renta y otros tributos que cargan a la minería. Y también quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Muchas veces tenemos el mito en que el Perú le cobra poco, entre comillas, a la minería. La carga tributaria respecto de la utilidad generada por la industria minera en Perú es de las más altas respecto de nuestra competencia. En primer lugar, ¿quién es nuestra competencia? Habíamos visto en un par de diapositivas previas que somos el segundo país en cobre, plata, zinc, ¿no? Y el primero a nivel latinoamericano, pero por supuesto a nivel mundial, de repente nos quedamos un poquito atrás en algunos de esos minerales. ¿Por qué nos quedamos atrás? Porque hay proyectos en cartera, muchos de ellos ya identificados, hay reservas cuantificadas que no pueden ser extraídas del subsuelo porque no se dan las condiciones político-jurídicas y sociales para hacerlo. Entonces, este capital originalmente destinado a Perú, o que podría haber sido destinado a Perú, por supuesto que viaja a otros países donde podrán encontrar condiciones un poco más favorables. ¿Y cuáles son estas condiciones un poco más favorables? Permítame compartir también algunos datos del Instituto Peruano de Economía. La base imponible, mejor dicho, de los tributos pagados por la minería son las utilidades. Y respecto de estas utilidades, el 47% es grabado para que vaya a las arcas del Estado. Me refiero al Estado en general, no distinguiendo, no vamos a ver ahora derecho tributario minero, por supuesto, pero eso incluye regalías, incluye canon, incluye que va a gobiernos regionales y locales, ¿no? Y el impuesto a la renta que por supuesto va al gobierno central. El 47% de las ganancias de las mineras va al Estado, a sus diferentes niveles. En Australia, esto ya no es 47%. El segundo más alto, el segundo estado que graba de una manera más alta la actividad minera es Australia, que graba con 44.3%. Luego le sigue Chile con 40.7% y finalmente Canadá con 35.5%. Notarán que en algunos casos hay una diferencia de 10% en la carga que es obtenida por parte del Estado respecto de las ganancias producidas por la empresa minera. No es cierto entonces que en Perú las empresas mineras no pagan tributos altos. Solamente quiero dejar eso claro. De hecho, el 2021 fue el año con mayor recaudación histórica en Perú. El Estado obtuvo 12.500 millones de dólares exclusivamente de la minería. ¿De acuerdo? Ese es el aporte económico de la minería peruana. Eso es el rédito, lo que nos deja la comercialización de minerales. Y es por eso que es tan importante estudiarla. Me acuerdo que en la universidad, en minería, nos decían en el curso de Derecho Minero, pasaba muy brevemente este capítulo, ¿no? Y mencionaban, me acuerdo, mis profesores mencionaban que la comercialización era una actividad libre, no regulada, y bueno, pasemos a la siguiente, acá te prospección, pasemos al cierre minero, ¿no? al cierre de minas. Y nuevamente yo creo que puede ser enriquecedor estudiar estos
estas formas contractuales de comercialización de minerales por justamente la relevancia que tiene el Perú a nivel mundial en este mercado de commodities, ¿no? Los minerales, por supuesto, todos lo sabemos, son commodities y se comercializan así. Del Perú podrían salir expertos en comercialización de commodities, y en específico de productos minerales, que trabajen en el exterior, en Londres, en Nueva York, en Tokio, dedicándose justamente a eso, a la revisión legal y a la auditoría legal de la comercialización de minerales. ¿Por qué no? ¿Dónde se ubica la comercialización en el negocio minero? La comercialización preasume que el titular minero, o sea, el concesionario minero, ya desarrolló la etapa de proyecto, ya realizó el cateo y prospección, ya realizó la actividad exploratoria, ya elaboró su estudio de prefactibilidad y su estudio de factibilidad, que dieron lugar a la aprobación de su estudio de impacto ambiental o cualquier otra certificación ambiental que haya obtenido el Estado. También presupone la comercialización de minerales, la etapa de comercialización de minerales, que el titular minero ha recibido la autorización de construcción por parte del Ministerio de Energía y Minas, que le permite justamente construir y operar, y la autorización de funcionamiento, mejor dicho, también, de su planta de beneficio o su planta concentradora, mediante la cual, vamos a ver a continuación, va a realizar ciertos procesos que le van a agregar valor a esa roca extraída del Tajo o de la labor subterránea, ¿no? Entonces, dentro de la etapa de operación, ya habiendo pasado la etapa de proyecto, dentro de la etapa de operación, la comercialización se ubica inmediatamente en un espacio-tiempo posterior al minado y al beneficio de dichos minerales, ¿no? Por supuesto que la comercialización puede incluso llegar a las obligaciones, digamos, a ser ejecutada en paralelo a las obligaciones de cierre, ¿no? Sobre todo si nos referimos a las obligaciones de cierre progresivo. Yo voy cerrando con una mano y voy operando con otra o desarrollando otros componentes con otra mano, por así decirlo, ¿no? Y mientras tanto también voy comercializando los minerales que he obtenido de mi proceso hasta el momento. Inclusive, por supuesto, puede ser, nada le impide al concesionario minero almacenar el mineral para en un momento posterior poder comercializarlo, ¿no? Y bueno, veamos ahora cómo se da el proceso que lleva al producto que es vendido, al producto que es exportado. Un segundo, por favor. Ya. Ya, perdón. ¿Qué sale del Perú rumbo a otros países? En una unidad minera, en una mina, hay varios componentes, ¿no? Tenemos el Tajo, tenemos el campamento, tenemos pues la unidad médica, tenemos las oficinas administrativas y tenemos la planta de beneficio o planta concentradora. Esa es la estructura clásica de una empresa de gran minería, una empresa que se dedica a ejercer la gran minería en el Perú. ¿Qué es lo que sale de mina? La mena, ¿no? La mena es la roca mineralizada con, digamos, un contenido bajo de mineralización, pero que es económicamente aprovechable. Esta mena tendrá en promedio, digamos, en este ejemplo, por supuesto los créditos son del ingeniero Fernando Gala, que lo diagramó muy bien en este cuadro. En este ejemplo, esa mena, esa roca obtenida del Tajo, producto de la voladura y el acarreo al camión que va a llevar esa mena a la planta, esa mena tiene 1% de cobre y 99% de merma, ¿de acuerdo? De merma que va al botadero. Entonces, dentro de esas 100.000 toneladas de mena, de roca, hay 1.000 toneladas
de cobre que tenemos que extraer de alguna manera. Y esa extracción no es fácil. Nosotros tenemos en Perú, la labor que hacemos en Perú es la más importante, que es la reducción en una planta de beneficio, una planta concentradora, de esas 100.000 toneladas a 3.000 en promedio. Pero esas 3.000, producto de procesos de lixiviación o flotación, van a arrojar un 30% de contenido de cobre. Puede ser cobre, puede ser oro, puede ser estaño. Mayormente voy a referirme a cobre porque es el mineral más exportado, el más relevante para justamente efectos de exportación y comercialización minera. Esa planta justamente concentradora, como su nombre lo indica, va a concentrar el contenido de cobre en un menor volumen físico. Ya producto de esa planta, finalizada la labor de dicha planta, ya no vamos a tener 100.000 toneladas para exportar, las cuales serían logísticamente imposibles de exportar o muy difíciles de exportar. Ningún barco, ningún buque, digamos, podría exportar la mena extraída directamente del suelo, del subsuelo, ¿no? Del Tajo. Esa mena va a tener que necesariamente ser beneficiada, ser concentrada en una planta para que sea susceptible de exportación posterior. En Perú son muy pocas las fundiciones y no tenemos ninguna refinadora, ninguna planta de refinación que hace electrólisis, ¿no? Refinación electrolítica, justamente al concentrado de cobre que permita obtener ánodos y cátodos de cobre. Esos dos últimos procesos son los que menor valor le aportan a la cadena, y nuestro país no tiene algunas pocas fundiciones, pero mayoritariamente se queda en esta etapa, ¿no? Los sectores económicos mineros de nuestro país se quedan en esta etapa. En esta etapa es factible embarcar el concentrado, porque el producto de esta etapa va a ser llamado concentrado minero, concentrado de cobre, concentrado de estaño, de cualquier metal. Va a ser factible de ser embarcado justamente a destinos al exterior, ¿no? ¿Por qué no tenemos, a veces me lo preguntan en clase, ¿por qué no tenemos plantas de refinación? Pues diferentes motivos responden a esta pregunta. La inversión para hacer una refinadora es sumamente alta, hay un riesgo político, económico, que muy pocas empresas tomarían en nuestro país. Veamos lo que ha pasado en Talara respecto de hidrocarburos para darnos una idea de lo malo que puede terminar un proyecto de este tipo, sobre todo cuando es gestionado por parte del Estado, ¿no? Bajo el marco legal actual. Sobrecostos y malos manejos que desincentivan a cualquier persona de invertir en justamente procesos cuya necesidad tampoco es tan imperativa, ¿no? Nosotros tendríamos que ser un hub, o sea, un polo de atracción de minerales a nivel Sudamérica o incluso América para que esas plantas de refinación sean económicamente viables. Y nuestro país, lamentablemente, por lo menos al día de hoy, no tiene esa capacidad de atracción, ¿no? Ahora bien, ya hemos visto el aspecto técnico operativo y el aspecto económico de la producción de minerales en nuestro país. Muy brevemente vamos a ver también quién es el dueño de estos minerales y cómo así llega a manos, a propiedad del exportador, ¿no? Y, por supuesto, del cliente final en el extranjero. En el mundo existen 3 sistemas que regulan la titularidad originaria de los recursos naturales. ¿A qué me refiero con titularidad originaria? Los yacimientos, por supuesto, son contenidos mineralizados con valor económico, deben ser de alguien, ¿no? No están ahí porque una persona digamos, jurídica, una persona natural los ingresó y
los introdujo en el subsuelo y los dejó ahí hasta que los recupere. No, los yacimientos simplemente están ahí. Y la pregunta milenaria es ¿a quién pertenecen? En el derecho comparado podemos identificar tres sistemas principales de dominio originario para responder a esta pregunta, ¿a quién pertenecen por primera vez? En primer lugar, el sistema de accesión o fundiario, ¿no? cuya regulación nos invita a asumir la propiedad en un aspecto tridimensional absoluto. Todo lo que haya desde mi inmueble hasta el centro de la tierra y hasta el cielo también será propiedad del titular del terreno superficial, del inmueble, ¿no? Hay desde el digesto justinianeo, la frase que ven en pantalla, cuyo set solum eius est usque ad celum et ad inferos, significa quien es propietario del suelo es propietario también de lo que hay en el infierno y en el cielo. Es decir, quien tiene, imaginando que esto se extrapola al sistema legal peruano, quien fuera titular de la partida registral de un inmueble o de una escritura pública de un inmueble, también lo sería del yacimiento mineral que se encuentra debajo de este, por accesión. Por eso que se llama el sistema de accesión, ¿no? Sin hacer nada. Ya de por sí sería titular originario de ese yacimiento. En la actualidad son muy pocos los países que mantienen este sistema de manera pura, ¿no? Solamente algunos países del Common Law, es decir, Inglaterra, algunos estados en Estados Unidos y otros pocos en África tienen alguna variante, alguna variante morigerada, es decir, mitigada, modificada de este sistema. Luego, también tenemos el sistema de res nullius, ¿no? Mediante el mecanismo de aprehensión que nuestro profesor de Derechos Reales, por supuesto, nos explicaba allá en Derecho Civil en pregrado, para lo cual es necesario tener el animus domini, es decir, el ánimo de ser propietario, de manera muy similar a la usucapión. Yo encuentro ciertos bienes que nadie ha apropiado antes, yo decido justamente apropiarlo y entran en mi esfera jurídica. Ese es el sistema traslativo de titularidad originaria de res nullius, ¿no? El 929 del Código Civil nos dice que, por ejemplo, las conchas y otros elementos análogos de las playas, de los ríos y el mar son libres, ¿no? Son susceptibles de aprehensión porque no son de nadie, son res nullius. Igual, ese artículo hay que leerlo con mucho cuidado, como recordarán, porque hay normativa sectorial que nuevamente le quita contenido. Pero en nuestro país ese sistema no es el aplicable. En nuestro país aplica el sistema dominalista. Nosotros recogemos el sistema dominalista. ¿Y qué nos dice el sistema dominalista? Que los recursos naturales pertenecen a la nación. En Perú, a través del artículo 66, los recursos naturales pertenecen a la nación. Sin embargo, la nación se organiza en un aparato institucional que la representa, llamado Estado, el cual mantiene dominio público y eminente sobre ellos. Público porque debe mantener el interés público, es decir, de toda la colectividad intergeneracional de los peruanos en la aplicación del aprovechamiento que la nación le encarga. Y es eminente, y es un dominio eminente, porque no solamente es un dominio que le permite aprovechar, sino también regular y resolver las controversias respecto de este aprovechamiento. Entonces, en aplicación del dominio público y eminente, es que el Estado, a través de la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
la ley 26821, ha decidido regular en su artículo 23 y en aplicación del 66 de la Constitución que la transferencia de propiedad del recurso mineral pasa al concesionario con su extracción. Y esto es crítico para determinar justamente desde cuándo el exportador, el titular minero exportador, porque pueden ser diferentes, ¿no? Puede ser que el titular minero realice una venta a otra persona que va a ser el exportador, por supuesto que sí, pero eso sería una adquisición derivativa de la propiedad, ¿no? Acá en el sistema, para simplificar los ejemplos que vamos a poner a continuación, vamos a referirnos al titular minero como también el que vende directamente su producción minera. Entonces, ese titular minero en aplicación del 23, de la 26821, va a ser propietario de los productos que procesa con su extracción del subsuelo. Dentro del subsuelo permanecerán de titularidad del Estado, perdón, de la nación a través representada por el Estado. Luego de su extracción es que van a ser transferidas, no hay una traslación de propiedad, derivativa también, al concesionario. Perfecto. Entonces, ya hemos visto desde cuándo es el titular minero propietario de los minerales, pero nos falta ver cómo es que la legislación nacional regula, mejor dicho, esta actividad. Y la respuesta es de una manera muy somera. La actividad de comercialización es libre y ha tenido una naturaleza libre desde la publicación del texto único ordenado de la Ley General de Minería, el 01492M, con excepción de algunas obligaciones de información y reporte de origen. Es decir, hay algunas normas, Decreto Legislativo 1107 y la Ley 27693, que regulan por justamente necesidad de la administración tributaria, regulan obligaciones de la persona que comercializa minerales de declarar su origen, ¿no? Por supuesto que también el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo obliga a las empresas mineras que, por ejemplo, tienen una producción aurífera, es decir, de oro, superior a los $15.000 anuales, que son la mayoría, a ser justamente a ser sujetos obligados, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto involucra tener un registro de operaciones que le permita a la UIF determinar el origen de justamente la producción minera que es comercializada, ¿no? Pero son obligaciones que tienen sentido, que nacen de necesidades no propiamente mineras, ¿no?, sectoriales mineras, sino por intereses tributarios o intereses de prevención del lavado de activos, ¿no? De otro lado, el texto único ordenado de la Ley General de Minería que hemos mencionado establece claramente que de manera sectorial el ejercicio de la comercialización es libre. No se requiere el otorgamiento de una concesión, a diferencia de, por ejemplo, la exploración, la explotación, el beneficio, el transporte minero y la labor general, que son las actividades mineras que sí requieren de concesiones por parte del Estado, ¿no? La comercialización, no. No para exportar, para celebrar un contrato de comercialización internacional, no requieres, como vendedor, de una concesión por parte del Estado. Y esto es importante. Ahora bien, vamos a ver cómo es que este sistema funciona, cómo es que la comercialización es justamente es ejercida por parte de sus actores. Y para esto, primero hay que mencionarlos. Disculparán el tamaño, las limitaciones del tamaño, pero imaginemos que la mina está ubicada, por supuesto, en Perú, el puerto en Callao, el laboratorio que va a analizar
justamente el concentrado que se exporta también se encuentra en Perú, en Callao. La naviera que está a disposición para recoger el concentrado y llevárselo a destino puede ser contratado por el vendedor o por el comprador. Y vamos a ver quién es el comprador. Hay, en la mayoría de las veces, digamos, de las compraventas internacionales, la transacción es realizada a través de un trader, de una persona, de una empresa que denominaremos trader. Y este trader es un agente. Supongamos que es algo similar al agente inmobiliario, ¿no? Que se dedica a conseguir un vendedor y a un comprador que tengan una identidad, una necesidad, digamos, mutua. Y este trader, a diferencia del broker inmobiliario, compra la producción y luego se la vende, ¿no? Se la vende al cliente final, a quien va a aprovechar ese concentrado minero en destino. Por ejemplo, una fábrica o una refinería en Corea, ¿no? En Seúl, que importa concentrado de cobre a través de un puerto en Busan, ¿no? Entonces, esta refinería va a contratar un trader. ¿Por qué? Porque la refinería no se dedica a tener un área comercial, muy pocas refinerías lo hacen, a tener un área comercial que identifique producciones locales en todo el mundo y que se dedique a comparar cuál es la que me conviene más, ¿no? Para eso hay personas especializadas que justamente se dedican al negocio de compra y venta como intermediarios, que son los traders. Y los traders, acá creo que está situado en Hawái, imaginamos que es un trader hawaiano. Los traders que van a comprar por encargo de este cliente final, de esta refinería coreana, los traders no tienen el capital propio como para comprar toda la producción. Imaginemos que esta refinería necesita 200 toneladas de concentrado, lo cual es relativamente poco, a cambio de 100 millones de dólares, por poner un número. No hay una entidad entre las toneladas y el precio, por si acaso. Pero para efectos didácticos, quedémonos con eso. 200 toneladas de concentrado de cobre por 100 millones de dólares. Es aquí entonces que el trader busca un banco, acá lo hemos puesto en California, por ejemplo, que le presta al trader, le da el efectivo para realizar esa operación de compra-venta. Entonces, la compra-venta va a ser entre la mina, entre la empresa minera, exportadora, y el trader. El trader acá luego tendrá otro contrato de compra-venta, no regido bajo ley peruana, por supuesto, mediante el cual le venda la propiedad de ese mismo concentrado, por supuesto, a un precio un poquito mayor, ¿no? Ahí está su spread, su ganancia, y de ahí también saca el interés que el banco le cobra por haberle prestado justamente el capital necesario, ¿no? Entonces, habiendo delineado de manera general la estructura, vamos a pasar un poquito más a detalle. La empresa minera, imaginemos que esté situada en la cordillera de los Andes, va a tener que contratar un transporte terrestre para entregar esas 200 toneladas de concentrado minero al almacén de Callao. Puede ser Callao, puede ser Matarani, puede ser Bayóvar, puede ser cualquier puerto del Perú con capacidad suficiente, por supuesto, para embarcar este tipo de carga, ¿no? Y la pone a disposición del trader si es que la venta es FOB. Vamos a ver a continuación a qué me refiero con eso. Y si la venta es IF, por supuesto que la embarca directamente a destino. Antes de embarcarla, le pide a un laboratorio independiente que ambas partes, el trader y la empresa minera, acuerdan para que que ambas partes, la empresa minera y el trader, designan para determinar la calidad y cantidad exacta de ese concentrado minero, ¿no? Entonces, ese laboratorio independiente que va a decir, sí, mira, trader, mira, empresa minera, acá en Callao existen 199.5 toneladas de concentrado minero con una ley de 31% y con un contenido de humedad de tanto por ciento. Eso es lo que va a determinar justamente el laboratorio, ¿no?
por encargo de estos dos actores, del comprador y del vendedor, del trader y de la empresa minera. Entonces, ¿cómo se estructura la comercialización clásica de un contrato de compraventa spot minero? Me voy a adelantar un poquito para que haya oportunidad a preguntas o a comentarios de parte del público, por supuesto. Pero en líneas generales es de dos formas. Si es que la empresa minera, el exportador, se obliga a llevar al concentrado hasta Corea, en el supuesto que vimos acá, la exportación será generalmente usando el Incoterm CIF, Cost, Insurance and Freight. ¿Y esto qué significa? Que la empresa minera puede transferir la propiedad de acá, en Callao. Ya es propiedad, ya es titularidad del trader o de la refinería. Pero, como se ha obligado en Incoterm CIF, él mantiene la obligación de contratar el barquito, la empresa naviera, contratar un seguro, porque cualquier cosa puede ocurrir en el océano, y justamente embarcarlo hasta puerto destino. Esto es, por ejemplo, esta modalidad sería CIF Busan, ¿no? Por el contrario, si la empresa minera no tiene interés en contratarle el transporte ni el seguro, simplemente se lo dejará a disposición en Callao, en el puerto del Callao, o en cualquier otro puerto. En el ejemplo estamos poniendo Callao, ¿no? En ese caso, contratará en modalidad FOB, Free On Board, ¿no? Es la principal modalidad en compraventas, digamos, sin obligación de traslado. ¿Qué significa? Que acá el trader tendrá que procurar el transporte, tendrá que designar a la naviera y contratar el seguro que proteja la carga hasta su arribo a Corea. Esas son hay por supuesto los Incoterms, hay más de 10 Incoterms, es más, creo que llegan a ser casi 20, porque cada uno de ellos regula una obligación diferente, pero en líneas generales los más usados son CIF y FOB. Y es importante recordar, si de algo se pueden llevar de esta conferencia, es que los Incoterms no regulan la transferencia de propiedad. Los Incoterms son solamente obligacionales. Yo puedo contratar una modalidad CIF, que yo como empresa minera, que me obligue a enviar el producto hasta Busan, hasta Corea, pero acordaré en el contrato de exportación que la transferencia de propiedad y riesgo sobre el concentrado se produce en Callao, a través del ingreso del concentrado a la brida del buque, es decir, a las bodegas. Es una manguera que, digamos, lleva por medio de bombeo el concentrado del puerto a las bodegas de los buques, ¿no? A los compartimentos cerrados de los buques. A medida que el concentrado pasa, se traslada la propiedad y el riesgo. Y por supuesto, como es en zona primaria, está exenta de impuestos, de tributos, no está afectada al IGB, ¿no? Y estos son, como les decía, los dos Incoterms más usados. ¿Qué es lo que tengo que notar en un contrato de comercialización minera? ¿Cuáles son los puntos calientes de un contrato de compraventa, un contrato de exportación de minerales? El peso exacto. Tengo que regular la merma posible, porque digamos, es muy difícil medir un tonelaje de concentrado de mineral de manera 100% exacta. Siempre va a haber un porcentaje de merma que tengo que acordar. Tengo que acordar también quién va a ser el laboratorio encargado de efectuar esta medición, que va a determinar también el precio recibido. Tengo que acordar el porcentaje de humedad presente en el concentrado. A mayor humedad, menor precio, ¿no? Hay más agua, en otras palabras. El concentrado tiene humedad intrínseca, ¿no? Entonces, eso por supuesto se descuenta porque no es cobre puro presente en el concentrado. Y eso también tiene un componente penalizable. El contenido metálico, la proporción de cobre o de cualquier otro metal exacta determinada en este embarque.
puede ser 28%, en caso del cobre, de 28 a 32% es lo normal. El valor del metal. ¿Y esto cómo se determina? Se determina en función a marcadores. Nosotros, es muy raro que en un contrato de comercialización, de venta, de exportación de minerales, las partes acuerden de antemano el precio exacto a recibir de manera, digamos, absolutamente determinada, ¿no? ¿Qué hacen las partes? Se sujetan a un régimen de determinabilidad convencional. ¿Se acuerdan que en Derecho de las Obligaciones estudiábamos justamente que una prestación puede ser determinada o determinable, nunca indeterminada? Entonces, en este caso, las partes se sujetan a una fórmula polinómica que se refiere a marcadores extranjeros. Generalmente es el LME, el London Metal Exchange, una bolsa, digamos, de intercambio, un mercado de metales internacional, y hacen un quoting, es decir, una ventana de días durante los cuales va a aplicar un promedio de cada uno de los precios que ese marcador internacional publica en cada día. ¿Por qué no se publica, digamos, por qué no se, en esa fórmula, la pregunta, por supuesto, que cada vez madura es, ¿por qué no, las partes no acuerdan que simplemente el día del embarque ese será el precio a usado, el precio a usarse por parte del marcador internacional? Porque los precios generalmente fluctúan mucho en commodities. El día de mañana hay una guerra, Dios no lo quiera, o alguna noticia en la bolsa que perjudica el precio momentáneamente, es muy poco común que las partes quieran asumir ese riesgo y por lo tanto promedian los precios de la semana o del mes o de 15 días para así lograr una ventana de cuoteo, ¿no? Hay otros contenidos penalizables, por supuesto, dentro del concentrado, dentro de tonelaje a embarcar, que reducen ese precio y serán tratados como un descuento, como una sustracción al precio final. Hay costos de tratamiento y de refinación que también pueden ser tratados como descuentos al precio final y otros premios que las partes puedan acordar e incluir, otros premios y descuentos. Es decir, sobre este marcador internacional yo te ofrezco pagar más o te ofrezco pagar menos porque las condiciones justamente hacen que haya mucho movimiento del mercado o tú tengas el inventario a punto de llegar a su tope de almacenamiento y necesariamente debas vender al precio que sea, ¿no? Entonces, esos son los principales componentes en cualquier contrato de exportación, les comentaba, de minerales. Por supuesto que uno final será la legislación aplicable, ¿no? La legislación aplicable, que en muchos casos no es la peruana, sino es la de Inglaterra o la de Nueva York, ¿no? Ese es el uso y estándar de la industria, regir los contratos por legislación extranjera, porque los actores son justamente personas no domiciliadas. Pocos son los casos en que los compradores aceptan regirse por legislación peruana. Todavía no somos una referencia, digamos, en derecho comercial internacional para poder convencer a clientes extranjeros de acogerse al Código Civil peruano, ¿no? Al Código de Comercio, incluso todavía vigente. Y, por supuesto, nos regimos por legislación y solución de controversias extranjeras, en su mayoría. Entonces, ¿cuáles son los tipos de comercialización? Hemos visto ya el contexto, hemos visto los principales elementos de los contratos. ¿Qué contratos suelen ser celebrados en justamente los actores de la cadena de exportación de minerales? Y la respuesta es que no hay ninguno mejor que otros. No hay ninguna fórmula contractual que sea universalmente aceptada y de manera única por parte de la estrategia comercial de la empresa. Generalmente, esta estrategia comercial pasa por una combinación de los contratos que vemos en pantalla. Hay empresas que se financian por streaming y por medio del cual venden su producción. Vamos a ver a continuación, en la última parte de la exposición, a qué nos referimos con esto. Las empresas suelen tener una base de contratos de suministro a largo plazo,
entre las cuales aseguran la venta de su producción y finalmente realizan ventas spot en cualquier exceso de producción o vicisitud en que ocurra, que pudiera ocurrir en sus contratos de suministro y que los obliga a vender producción no originalmente planeada para ser vendida de esa manera. Vamos a ver cada uno de ellos. Muy brevemente, el contrato spot es aquella compraventa puntual. Como su nombre lo indica, empieza y termina con ese cargamento. ¿De acuerdo? Es una transferencia de un volumen específico de la producción minera que tiene un plazo de ejecución muy breve. Se puede celebrar un mes antes del embarque, 2 meses antes del embarque, y justamente con el pago recibido por ese embarque se extingue el contrato, ¿no? Acá generalmente hay un trader, veamos este trader hawaiano que pusimos como ejemplo, es el que generalmente está involucrado en las actividades, en los contratos de compraventa spot. Porque el trader acumula, ¿no? Producción de diferentes clientes, las puede consolidar y las puede enviar a un cliente suyo que sepa que tiene, digamos, una necesidad similar. Es muy difícil que una empresa minera venda de manera spot directamente a un cliente final, a un consumidor final de su producción. Es muy difícil. Pero el contrato spot tiene como ventaja que te otorga flexibilidad si es que tu producción es inestable, ¿no? Tienes semestres en los que inesperadamente produjiste de más y no tienes a quién vendérselo. Y si lo tienes que vender a alguien, ¿por qué? Porque tienes una logística que cuidar. Como toda empresa minera tiene un tope de almacenamiento en mina y un tope de almacenamiento en puerto. Si producto de ese pico de producción llegas al tope de almacenamiento, vas a tener que dejar de producir. Vas a tener que parar tu producción de mina. Y eso, para el flujo de caja proyectado de una empresa minera, es terrible, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedes deshacerte de esa producción acumulada en tus inventarios? A través de contratos spot. Buscas a un trader y le dices, tengo esta cantidad de minerales disponible en Callao, y llévatelas a cambio de, generalmente es un precio un poquito menor, ¿de acuerdo? Es un precio castigado por parte, por así decirlo, por parte del trader. ¿Y cuáles son los riesgos y desventajas aparte de este precio un poquito menor? Es que no encuentres un comprador, ni siquiera un trader, dispuesto a adquirir de improviso esa cantidad de mineral. No es tan fácil como vender pues, un producto de consumo masivo, ¿no? Estamos hablando de toneladas de concentrado minero, que no son precisamente aprovechables de la noche a la mañana. Y finalmente tienes mayores costos de transacción. Vas a tener que tener un área comercial que se dedique a negociar con el trader, justamente esto. ¿Tenemos una pregunta, me parece? ¿O un comentario de...? No. Entonces, les mencionaba que esta ausencia, como riesgo tenemos esta ausencia de comprador en un momento determinado, ¿no? Y unos mayores costos de transacción, sin perjuicio del menor precio promedio que podíamos obtener en un contrato spot. Por otro lado, tenemos el contrato de suministro, que es, a diferencia del contrato spot, ya no es una compraventa puntual, sino, como su nombre lo indica, es un contrato de suministro, ¿no? Es otro contrato típico celebrado sobre bienes futuros, o sea, sobre la producción que todavía no tengo. El suministro verde celebrado por una empresa minera con un trader o con un cliente, un consumidor final, generalmente es celebrada con este consumidor final que ya sabe que la producción de esta empresa minera es compatible con su necesidad industrial. Me explico. Una refinería, como vimos, que sabe que el concentrado producido en, por poner un ejemplo, Las Bambas, en Perú es compatible con su proceso productivo, su proceso de refinación electrolítica. Entonces, acuerda con este productor minero, imaginemos,
acuerda un contrato de suministro por bienes que la empresa todavía no ha producido, no ha extraído, ni siquiera existen respecto de su esfera jurídica. Sin embargo, recordaremos que el Código Civil regula dos tipos de suministro. Aquellos que tienen una razonable expectativa sobre su futura existencia y que son permitidos, por supuesto, y aquellos con una mera esperanza incierta, ¿no? Sobre los primeros, por supuesto, no se les considera como contratos aleatorios y por lo tanto son regidos como cualquier tipo de suministro, en el que una de las partes, por supuesto, a medida que esos bienes cobran existencia, está obligada a cumplir con las prestaciones periódicas de dicho contrato de suministro. Y este es el caso de la producción minera. Acá la producción minera es razonable, ¿no? Digamos, su existencia es justamente esperada por las partes de una manera razonable. Por lo tanto, lo podemos tratar, si es que es regulado bajo ley peruana, lo podemos regular como un contrato de suministro típico. Y la ventaja de este contrato de suministro es que asegura por años, ¿no?, un mejor precio global. ¿Por qué? Por la economía de escala, ¿no? Yo produzco más, requiero más insumos, ofrezco precios mayores y me olvido también de los costos de transacción que veíamos en el contrato spot, ¿no? Porque ya no necesito tener un área comercial tan grande para que vaya buscando compradores. Ya tengo un contrato de suministro asegurado. ¿De acuerdo? Los riesgos o desventajas son que es difícil también encontrar un socio comercial a largo plazo, ¿no?, con una necesidad justamente industrial compatible con mi producción minera. No digo que sea imposible, pero sí es de una mayor dificultad. Un segundito, por favor. Y luego, finalmente, hay una elevada contingencia respecto de los remedios por el incumplimiento de cualquiera de las partes. Me explico. En los contratos spot, el incumplimiento está limitado, está encapsulado a ese cargamento. Ese incumplimiento, digamos, es más las probabilidades de un arbitraje internacional con recuperación de daños, inclusive daños punitivos por el incumplimiento de un contrato spot, son más limitados. En cambio, en un contrato de suministro, oye, si es que incumplo, ya sea en comprar los bienes de la empresa minera o incumplo en ponerlos a disposición, si es que soy la empresa minera, de mi cliente, pues ahí voy a tener una mayor probabilidad de verme involucrado en un reclamo por resarcimiento derivado de mi inejecución de obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son continuas. Son continuas en el tiempo. Y finalmente, para no abusar de su tiempo, quiero conversarles sobre una tercera modalidad muy poco analizada justamente en el ámbito académico nacional, que es el streaming minero, el contrato de streaming minero. Y el contrato de streaming minero tiene que ser explicado en principio con el financiamiento de un proyecto minero. Cuando una unidad minera, antes que exista, está en una fase de proyecto, recauda capital. ¿Por qué? Porque la industria minera es intensiva en capital. Requiere cientos o miles de millones para justamente llegar a la etapa de construcción y operación. Las Bambas, por poner un ejemplo, costó 4.400 millones de dólares. Mina Justa alrededor de 2.000 millones de dólares, por poner ejemplos. Son muy pocas las empresas mineras, incluso las internacionales, que tienen esa capacidad de liquidez, esa caja disponible para asumir todos los gastos que implica la construcción y desarrollo de un proyecto minero en mina. Y aún teniéndola, es mucho riesgo para justamente invertirlo todo de una manera propia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas mineras? Las empresas mineras para financiarse tienen dos opciones. O venden capital social, es decir, transfieren parte de su accionariado, venden parte de su accionariado a terceras personas. La
la disposición del equity, como se llama, como lo llaman los financistas. Algunas lo hacen a través de mercados de capitales, ¿no? Algunas listan en bolsa, otras lo hacen a través de constitución de SPVs, o sea, de empresas creadas exclusivamente para el propósito de desarrollar un proyecto minero cuyo capital social es partido entre varios actores. Esa es una forma de financiamiento también. Y finalmente, la deuda, ¿no? Yo me presto de un sindicato de bancos, de un grupo de bancos internacionales, esos miles de millones de dólares que necesito para el desarrollo de mi proyecto minero, y voy a celebrar un contrato de crédito sindicado. Lo malo, digamos, el aspecto negativo de esto desde el punto de vista de titular minero, es que ese contrato de crédito sindicado me va a exigir muchas obligaciones, tanto de reporte como de respeto a garantías constituidas a favor de mis prestamistas, ¿no? Son contratos muy onerosos, son contratos, por supuesto, que se pagan con una tasa de interés determinada, pero que al fin y al cabo procuran financiamiento para el desarrollo de estos proyectos mineros. ¿Qué sucede? Que a partir del año, digamos, en la década de los 2000, los titulares mineros empezaron a experimentar con estos contratos de streaming minero, que consisten en la venta anticipada de la producción minera a un comprador. Es decir, este comprador, que imaginemos también puede ser una refinería, puede ser un industrial extranjero, me va a pagar, antes incluso que exista la producción, me va a pagar por toda mi producción. Yo le voy a dar, por supuesto, un descuento a cambio de ese pago anticipado, y con ese capital voy a poder poner en marcha toda la actividad de construcción y operación para justamente empezar a producir. Por supuesto, ese comprador financista también puede recibir garantías, ¿no? Esas garantías pueden llegar inclusive a constituir hipotecas respecto de las mismas concesiones mineras. Es decir, si yo como titular minero incumplo los pagos, ¿no? la entrega de la producción en el momento acordado, el cliente final podrá ejecutar las concesiones mineras y quedarse, digamos, como operador del proyecto minero, de la unidad minera. Ya no es proyecto, es unidad minera. Sin embargo, esto otorga muchas ventajas a los titulares mineros, ¿no? Los titulares mineros ya no elevan el ratio de deuda. Cuando yo me financio por un contrato de crédito sindicado, yo tengo un ratio de deuda por sobre mi capital social, que nunca es saludable exceder por encima de cierto umbral, ¿no? Bajo estándares internacionales. Con el streaming minero yo no elevo ese ratio de deuda, porque no es precisamente deuda, es una compraventa anticipada sobre bienes futuros, ¿no? Y esta compraventa puede ser durante todo el plazo de vida de la mina, el life of mine, el LOM, o limitado por algunas décadas, ¿no? Por 10 años, por 15 años o por un poquito más. Entonces, es un contrato atípico, por supuesto, que otorga mucha flexibilidad y dispone también de la producción minera y la exporta cuando es producida, cuando cobra existencia, a favor de un solo comprador, ¿no? Y esto, por supuesto, bajo una perspectiva civil, constituye un contrato de ejecución sucesiva y diferida, atípico, ya lo hemos mencionado, y regulado bajo las reglas del contrato de compraventa de bien futuro del 1534 y 1535 del Código Civil. Ahora sí, agradecerles, por supuesto, la atención y encantado de responder cualquier pregunta o comentario que tuvieran a bien realizar. Muchísimas gracias, doctor Martín. Ha sido una ponencia bastante clara y precisa. También tenemos 4 preguntas hasta el momento por parte del público. Si alguno se anima, también puede realizarlas, puede alzar su voz, su mano de manera virtual
y de manera verbal puede realizarla. De esta manera, Eduardo Ormeño nos consulta si se podrá decir que existe una administración deficiente por parte de las autoridades respecto al aporte económico de las mineras. Muy interesante pregunta, Eduardo. Muchas gracias. Yo creo que hay una capacidad, hay una evidente incapacidad de ejecución presupuestal, por supuesto, que es muchísimo más agravada en regiones, ¿no? A nivel de la distribución del canon minero, podemos ver en regiones típicamente mineras las que más reciben recursos por parte de la minería, como lo son Cajamarca, Ancash, Arequipa, solo por poner algunas, o Cusco, que la proporción de ejecución de presupuestal no llega al 20%. O sea, de cada $10 que llegan a las arcas del Estado, no más de 2 se ejecutan en proyectos de infraestructura, en proyectos de desarrollo social dentro de las regiones. Y acá y la pregunta me permite también hacer énfasis en, yo siempre a mis alumnos, los que están acá no me dejarán mentir, les hago recordar que el principio financiero de $1 hoy vale más que $1 mañana. Si nos quedamos sin invertir esos $8 por incapacidad administrativa, esos $8 de acá a 5 años, 10 años que están en las arcas del Estado, van a valer mucho menos. Esos $8 van a valer, en 10 años van a valer 6, 5. Y esos son dólares y recursos que se dejan de gastar en aprovechamiento de justamente los ciudadanos que más lo necesitan, ¿no? Entonces ahí está el gran reto. Muchas gracias, doctor. Kevin Yarleque nos consulta si el comprador final puede efectuar la venta sin la necesidad de tener de intermediario un trader. Sí, de hecho es realizado en el contrato de suministros, de suministro minero y de streaming minero en su mayoría, pero nada impide que en una compraventa spot que digamos, un consumidor final de esos concentrados contacte directamente al productor minero y gestionen a través de sus áreas comerciales y negocien un contrato de compraventa spot. ¿Sí? Nada lo impide y es algo común también. Del mismo modo, también tiene la siguiente interrogante: ¿qué beneficios le traería al Perú tener plantas de refinación de minerales metálicos? Es una pregunta muy, muy interesante que tal vez yo no sea la persona indicada para responderla porque no soy economista y para esto hay que ser responsable también con los datos y objetivos que se dan, pero tengo la impresión que una inversión en un negocio de ese volumen, nuevamente son miles de millones de dólares invertidos en una refinería de clase mundial, tendrían que tener, en primer lugar, clientes. Digamos, una estructura comercial prediseñada antes de la inversión del presupuestal. Y la pregunta cae de Maduro, o sea, ¿cuáles serían los clientes que tendría una eventual refinería dentro del territorio nacional? Los clientes de las grandes mineras que operan en Perú no serían suficientes. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ya tienen contratos de años, ¿no? de suministro o de streaming con sus casas matrices. A veces, o muchas veces, una unidad minera celebra contratos cuyo cliente final es su propia casa matriz. ¿Por qué? Porque genera una sinergia con las refinerías que esa casa matriz tiene en China, tiene en Japón, en Corea, en Estados Unidos. Entonces, ya esa producción de la gran minería peruana en mucha medida está comprometida bajo esos contratos. No podríamos adjudicarla a una eventual refinería. Tendrían que ser operaciones nuevas que salgan, que se desarrollen, que alimenten esa refinería y que la hagan económicamente viable, ¿no? Si desarrollamos la cartera de proyectos que tenemos, aparte de generar 2.3 millones de puestos de trabajo, esa cartera de proyectos mineros que si sale adelante, podría, por supuesto, ser ejecutada teniendo en consideración también una eventual refinería nacional, ¿no? Qué bonito sería, pero me parece que no es tan cercano a la realidad. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Hubert Vargas también nos consulta si es que
¿Y cuál es la manera de proceder cuando existe un trader interno, es decir, un acumulador al interior del país que su rubro sea solo el de comercializar el mineral para exportar? Se dedica a comprar internamente a pequeños y medianos productores. Excelente pregunta, muchas gracias, Hubert. Esto no solamente, esto ocurre, por supuesto, no es una compraventa, no es una comercialización internacional, por lo que los Incoterms pueden ser generalmente ex-works, o sea, recogidos en la planta, en la misma planta de producción del vendedor, o usar otros que simplemente involucren un transporte interno terrestre hacia, hacia el almacén del trader que mencionas. Esto es perfectamente posible y la ventaja es que ahí se regulará exclusivamente bajo legislación nacional, ¿no? Ahí también la autonomía y la voluntad en nuestro marco jurídico nos permite utilizar la forma contractual que mejor le parezca a las partes, es decir, un contrato de suministro, un contrato por armadas, un contrato de compraventa spot también, pero local, con las consideraciones tributarias, por supuesto, adicionales, ¿no? A tener en cuenta. Ahí sí hay un IGB que el trader tiene que pagar hasta que decida exportarlo. Pero también me permite tu pregunta hacer énfasis en que a veces, sobre todo los pequeños productores o incluso productores medianos mineros, llegan hasta la fase de exploración y explotación del mineral en la mina y no llegan a la fase de beneficio. Es decir, el acarreo de la mena en el Tajo es llevado hasta la planta de un tercero que solamente se dedica a concentrar y a beneficiar este mineral de los concesionarios mineros locales, y su único negocio es justamente beneficiar, concentrar esta mena para producir concentrado de cobre. Entonces, eso también es posible. Yo puedo vender mi material, mi mena, a terceros que tengan una concesión de beneficio sin ningún problema. ¿Por qué? Nuevamente, la legislación minera, la regulación minera no hace diferencia en la comercialización respecto de diferentes productos, respecto de concentrado, respecto de cátodos o respecto de mena a ser vendida. Creo que hay una pregunta adicional de Hubert. Sí, bueno, muy buenas noches. Saludar, estimado doctor, a usted y por intermedio de los organizadores, a todos los participantes. Antes que nada, felicitarlos. Para mí, primero, bueno, presentar, mi nombre es Hubert Vargas, soy abogado de profesión, oriundo y nacido en la hermosa República y hermana de Bolivia. Para mí ha sido muy interesante su ponencia, estimado doctor, el cual, pues, como especialista también en el rubro, pues me atrajo mucho la invitación por parte de los organizadores, y es que la verdad quedó muy chico la expectativa que se generó y nuevamente felicitar a los organizadores y a usted también, estimado doctor, por su extraordinaria ponencia. La verdad que le agradezco la respuesta y creo que voy a ir un poco más allá. Y quizás lo voy a poner en aprietos y con las disculpas del caso, estimado doctor. Es la idea. Adelante, por favor. Yo entiendo que su ponencia se concentró en un mineral, el cual pues es su baluarte de la República Hermana del Perú, como es el cobre. Pero yo sé que el tema, y ustedes también como principales productores y exportadores, como es el oro, la connotación es un poco más compleja. Y me atrevo a decir en lo siguiente, que, por ejemplo, el Perú sufre de una gran flujo de la producción del oro en contrabando. Y donde se pasa el contrabando, se pasa lamentablemente a la República mía, pasa a Bolivia. Y Bolivia pasa a exportar y forma parte de su producción, entre comillas, y exportación
exportación del oro entre la producción boliviana, pero también la producción peruana que pasa de contrabando por Bolivia. Por lo que usted expuso en sus primeras diapositivas, pues yo he podido captar de que tienen casi la misma regulación que la nuestra, también la misma carga impositiva y la misma protección de la producción o de los minerales que tiene su propia constitución como la boliviana, es decir, se considera, por mandato de nuestras constituciones, se considera que los minerales son de propiedad de en nuestro caso dice propiedad de los bolivianos, por lo que usted expuso, pues dice del Estado peruano, que creo que puede tener sus connotaciones de alguna otra manera si lo interpretamos así, ¿no? Y aquí por eso yo hablaba y hacía mi pregunta un poco también de estos aglutinadores, de estos acumuladores, que no se dedican al rubro minero, es decir, no tienen una concesión minera, no pasan por el proceso de que el Estado les pueda otorgar su contrato minero, su explotación y demás, sino que directamente se dedican a esta acumulación. ¿Para qué? Para llegar a la exportación de ese mineral. Y acá viene otros elementos interesantes, no sé cómo está en el Perú. Usted hablaba de que hay en materia del oro, debe cumplir ciertos requisitos por la Unidad de Investigación Financiera. Pero, ¿cómo está también el tema del ingreso y el egreso del dinero? ¿Cómo está su sistema bancario para que pueda estos exportadores también poder tener liquidez tanto para poder pagar a los productores como para poder recibir esas transacciones económicas? Por lo menos aquí en Bolivia, cada vez está más restringida porque hay un estudio de que el flujo de divisas de dólar está vaciando las arcas del Banco Central. Disculpen lo extensa de mi pregunta y nuevamente felicitarlo a usted, doctor, y a los organizadores por este seminario. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Hubert, y esto muestra el nivel de los eventos de Jus Verum que puede convocar justamente a especialistas a nivel internacional y procurar un debate académico respecto de temas de coyuntura, ¿no? Entonces, me uno a tu agradecimiento al comité organizador y agradezco también tu pregunta porque me permite complementar la exposición en varios puntos, ¿no? En primer lugar, he asumido por supuesto en la conferencia que todos los actores se rigen por el principio de legalidad y son concesionarios, por supuesto, legítimos, ¿no? No son mineros ilegales que tanto daño le hacen a nuestro país como el tuyo, Hubert. Y nos permite recordar que de 24 regiones del Perú, 21 tienen presencia de minería ilegal. Es algo transversal a todos digamos, a la mayoría de regiones del Perú, no solamente las limítrofes con Bolivia, que estoy de acuerdo en las que existe contrabando desde Perú hacia Bolivia en el tráfico de, sobre todo, oro de Madre de Dios, sino también precisar que 31.000 hectáreas de bosque de la Amazonía han sido deforestadas por las prácticas ilegales de la minería ilegal, valga la redundancia, ¿no? El daño ambiental que se genera es enorme. No creo que haya la voluntad política, por lo menos en Perú, de atacar este tema de raíz. Por supuesto, hay incentivos negativos a nivel político en todos los niveles del Estado que nos impiden justamente esta lucha. Sin embargo, sí hay un avance, morigerado tal vez, en lo que respecta al tema que mencionaba el doctor Vargas, que es las facultades incrementadas a lo largo de los últimos años a la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Ahora todo
Digamos, hay personas que objetan este incremento de facultades para revisar estados de cuenta, levantar estados de cuenta por encima de y transacciones por encima de los $10.000, entiendo que es el límite actual, pero que ayudan de alguna manera a identificar el flujo de dinero, ¿no? Es materia del sistema de prevención de lavados de activos, de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, justamente fortalecerse para evitar este egreso de concentrado, de digamos, metal doré, en el caso del oro, y recursos que dejan de ingresar al fisco en materia de impuesto a la renta, más allá del tema ambiental que comentábamos, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, Hubert, y ha sido un honor también debatir contigo la actualidad de la legislación y el derecho comparado boliviano, tener una idea del derecho comparado boliviano para confirmar la similitud de regulaciones en materia de comercialización minera. Muchísimas gracias, doctor Martín Cosa. Muchas gracias a todos aquellos que han realizado sus consultas. Los invitamos a que puedan realizar alguna otra adicional, si es que así tienen alguna interrogante aparte. Por ejemplo, nos han hecho llegar otra consulta, que es la siguiente. ¿Cómo, doctor, usted ve la tendencia para el siguiente año respecto a la evolución de los proyectos mineros en nuestro país? Qué buena pregunta. No hay pocos proyectos mineros en cartera que van a salir en operación en el 2023. La mayor, digamos, la mayor adición a la cartera de productos minerales metálicos en Perú la representa Quellaveco, mejor dicho, y Ampliación Toromocho, que deben estar saliendo a fines de este año. Pero justamente la coyuntura política, y hemos visto a lo largo de los últimos días, esto es noticia caliente de la última semana, que la coyuntura política incluso la pone en riesgo, ¿no? Hemos visto que a pesar de que Quellaveco ser una de las empresas con mejor gestión de recursos hídricos que podemos encontrar en el Perú, que no afecta a ningún cuerpo de agua vecino, tiene la llamada licencia social a través de años de trabajo con las comunidades, y cuenta con los permisos y consentimientos gubernamentales de la Autoridad Nacional del Agua y de la Autoridad Local del Agua, a través de una reunión de algunos autodenominados líderes sociales regionales, pudieron tener una reunión con altos representantes de la República, del Ejecutivo, y a través de esta reunión obtener una promesa de revisión de los permisos de agua. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión, nuestra reputación internacional como receptores de inversión privada, los puestos de trabajo, por supuesto, de las personas que dependen de la minería directa e indirectamente, y los propios actores políticos. Recordemos que a veces la minería tiene la imagen de ser una industria rechazada por los actores sociales. Luego de la reunión que les comentaba de estos autodenominados líderes sociales, se publicó una carta del gobernador regional y de los alcaldes distritales manifestando su absoluto rechazo por esta clase de actos, ¿no? Y aunándose a lo que les digo, a proteger la seguridad jurídica de un proyecto minero bien ejecutado, responsable con el medio ambiente. Entonces, yo creo que mientras se repitan estos actos, lamentablemente tendremos pocos nuevos proyectos en cartera que sean ejecutados. Y finalizo con esto, ¿no? Con algo que a veces menciono en clase del curso, que es entre Cuajone en 1969 y Antamina en 1993, no se puso en marcha ningún proyecto minero en Perú. Nosotros tenemos la idea, la noción, que somos un país que saca proyectos mineros casi en automático. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos nacido o hemos vivido, sobre todo en las épocas en las que sí hay proyectos mineros, nuevos proyectos en desarrollo y en marcha, que justamente ayudan al erario nacional. Pero no olvidar que pasaron 24 años
sin el desarrollo de ningún proyecto minero o de gran minería en el Perú, en los cuales coincidentemente fueron los 24 peores años para la economía nacional. Entonces, solamente esperar que no pasen otros 24 años sin que nos demos cuenta, en los que no hayan nuevos proyectos mineros desarrollados que justamente ayuden al bienestar de todos, ¿no? A ese aprovechamiento sostenible que hace referencia al artículo 66 de la Constitución Política. Muchas gracias, doctor. Muy amable por contestar todas las interrogantes que ha tenido el público. Veo que no hay ninguna consulta adicional. Entonces, les quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Martín, por compartir con nosotros todos sus conocimientos y su experiencia vasta en el tema. También invitamos a todos los participantes a que puedan ser parte del próximo conversatorio a realizar el 28 de octubre a las 9 a.m., que tratará acerca de la Alianza del Pacífico. Asimismo, también les compartimos que el doctor Martín Cosa ha realizado un artículo para nuestra próxima revista jurídica a publicar en algunos meses más, muy breves en realidad, que trata acerca de la comercialización de minerales en el mercado internacional y sus principales contratos e instrumentos auxiliares, para que si gustan recibir más información o investigar acerca del tema que ha tratado el día de hoy, también pueden tener una fuente muy enriquecedora en dicho artículo. Muchísimas gracias, doctor Martín Cosa. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gusto contar con su participación el día de hoy para nuestra asociación. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Y solamente precisar que ese artículo es también en coautoría con el doctor Charles Penn Hexner. Y nada, adicional que quedo a disposición cuando quieran en cualquier otro evento complementario de Jus Verum o consultas, por supuesto, dudas académicas de los aquí presentes. Que tengan excelentes noches. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todo el público presente.